Fíjense, yo les había repasado ya antes lo que decía Arrhenius a nivel teórico de lo que eran los ácidos. Y habíamos disociado bases con la teoría de Arrhenius. El día de hoy vamos no solo a ver la teoría de Arrhenius con los ácidos, sino vamos a ver una teoría nueva, que es la teoría de Bronsted-Lewis. Entonces, hay que repasar un poquito, primero, lo que decía Arrhenius. Y que era, aquí me hacen una referencia histórica del año, la nacionalidad y de lo que describía Arrhenius con respecto a los ácidos. Y lo que podemos rescatar de eso es que él describe a los ácidos como toda sustancia capaz de producir iones hidróneos cuando es disuelto en agua. ¿De acuerdo? Eso es lo que él planteaba en su teoría. Estoy hablando de 1887. Entonces, él decía que bueno, que si eso efectivamente era así, como los ácidos podían producir iones en el agua, entonces también eran electrolitos. Por lo tanto, se iban a producir, ¿verdad?, algunos iones al disociar esa molécula. Entonces tengo aquí algunos ejemplos para que veamos cómo Arrhenius planteaba esa producción de iones hidróneos y qué pasaba con el ácido al disolver en el agua con lo demás que podía quedar. Siempre esto debe estar en presencia de agua, es importantísimo. Entonces, por ejemplo, el ácido clorhídrico, él decía que en presencia de agua él se iba a separar con un ion hidróneo o un ion de hidrógeno y al final iba a quedar un ion no metálico del elemento que era el componente principal del ácido. En este caso, como es ácido clorhídrico, el ion que me va a quedar es el ion cloruro. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, aquí también tengo una carga. ¿Se acuerdan la vez pasada que hablábamos con los ácidos oxiácidos, que esa carga me podía dar la idea de cuántos hidrógenos disponibles o cuántos hidrógenos había en ese ion antes de la disociación? O sea que si a mí también me dieran este ion cloruro, yo perfectamente pudiera armar mi ácido clorhídrico agregando el hidrógeno que le falta. O sea que aquí no hay nada diferente. Hasta aquí hemos dado todo esto, toda esta parte. Tengo otro ejemplo, pero ahora cuando el ácido es oxiácido, ¿ok? Porque pudiéramos pensar, ok, eso pasa en los ácidos hidrácidos, pero en los oxácidos va a cambiar. No. La teoría se mantiene tanto para los oxácidos como para los hidrácidos. Este señor, en presencia de agua, nos va a dar también el ion hidróneo y el radical, o sea que aquí no va a haber ningún cambio, y ahí puedo ver la disponibilidad de la carga, que ya yo sé que entonces allá había un hidrógeno. ¿Y qué pasaría entonces si en vez de un hidrógeno tendría dos hidrógenos? Exactamente lo mismo, porque la teoría no va a cambiar. Aquí en este caso, en presencia de agua, me va a quedar también mi ion de hidrógeno y me va a quedar mi ion poliatómico. Ya ustedes repasarán los nombres de los iones, las reglas, todo eso. Hoy me quiero concentrar exclusivamente en las dos teorías que plantean la disociación de ácidos, ¿de acuerdo? Y una de estas es la de Arrhenius. Pero le pregunto yo a cualquiera de la sala que quiera contestar, ¿qué me falta en cada una de las reacciones? Hay algo que nosotros hemos aprendido a nivel de reacción que siempre debemos verificar al momento de hacerlas, que no podemos dejar pasar por alto. A ver quién se acuerda, quién me ayuda. ¿Qué les falta a esas reacciones? Ya sabemos, bueno, que aquí yo me omití la parte de la flechita con el agua y aquí la parte del signo de más. Ok, está bien, eso falta en cada uno. Era para hacer un poquito más sencilla la diapositiva. Pero a nivel químico, ¿qué me falta comprobar? Balancear. Correcto, balancear. Toda reacción química debe estar balanceada. A veces nosotros las hacemos rapidito para completar cualquier cosa o para comprobar cualquier cosa, pero en el caso de que me pidan hacerla
o me pidan disociarlas, siempre debo balancear. Eso lo hicimos en bases, entonces también tenemos que hacerlo en ácido. Entonces aquí yo me voy a ir con mi primera reacción, tengo un hidrógeno, un cloro, solo debo escribir ahí que está balanceado para dar por sentado eso y no voy a pensar la profe que a mí se me pasó. En el caso del otro ácido oxácido, también un hidrógeno, tres oxígenos. Está balanceado. Pero cuando me voy al ácido sulfúrico, me doy cuenta que aquí tengo 2 hidrógenos y aquí solamente tengo un hidrógeno. Como la teoría de Arrhenius me dice que me va a quedar el ion hidróneo H+, yo no puedo modificar ese ion. Entonces yo hago lo que he hecho desde siempre, agregar un coeficiente delante de lo que me haga falta para completar la cantidad. Entonces en este caso, ¿qué me hace falta? 2, el H. 2, correcto, eso es lo que me hace falta. Fíjense acá, y no quiero que se me confunda, que esta carga que está aquí es la cantidad disponible. O sea que esto viene de los 2 hidrógenos que están aquí. O sea que esto no tiene absolutamente nada que ver con el balanceo. No vayamos a pretender que estamos balanceando átomos, multiplicar esta cantidad de oxígenos con esta carga. No tiene absolutamente nada que ver. Esto es como la carga que cuando nosotros vamos a hacer los óxidos, las bases, los ácidos, les ponemos a los elementos para saber con qué carga está trabajando y poder hacer los intercambios y todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, un azufre, 4 oxígenos. Facilito, ¿verdad? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, no hay dudas hasta aquí. No, perfecto. Entonces, cualquier ácido, sea, para cerrar, cualquier ácido, sea hidrácido o sea oxiácido, que lo estemos disociando en presencia de agua, por la teoría de Arrhenius, siempre nos va a quedar un ion hidrógeno y un ion del no metal que está trabajando. En el caso de que sea un ácido hidrácido, me va a quedar un ion sencillo. En el caso de que sea un ácido oxácido, me va a quedar un ion poliatómico. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos con otros señores, porque estos son 2. Esto a principios del siglo XX, Bronsted y Lowry querían ampliar la definición de los ácidos y de las bases. Entonces ellos empezaron a estudiar el comportamiento de ácidos y el comportamiento de bases. Hoy nos vamos a centrar en la parte de ácidos, porque la parte de bases es básicamente igual a la que planteaba Arrhenius, pero ellos querían hacer la salvedad porque existen unas bases que no contienen OH. Es decir, que yo puedo estar en presencia, o sea, tener 2 sustancias juntas y según lo que dice la teoría de estos 2 señores, uno se va a comportar como ácido y el otro se va a comportar como base, independientemente que no contengan ion oxidril. Nosotros habíamos aprendido, y de hecho es así, que cuando nosotros vamos a formular hidróxidos o bases formadas por metales, siempre debe estar el radical OH. Eso no va a cambiar. Lo único es que ahora, con esta teoría, nosotros aprendimos que existen otras sustancias que pueden comportarse igualmente como base, pero no tener OH. Entonces, hoy me voy a dedicar solamente a la parte de los ácidos según este señor, cómo lo disocia, qué es lo que da. Y es importante tenerlo claro que la información acerca de cómo yo reconozco quién es el ácido y quién es la base en una reacción como esa es entender el principio de los pares conjugados. Pero eso no nos toca este año, eso nos toca el año que viene porque tenemos que aprender otras cosas químicas para poder llegar a esa explicación. ¿De acuerdo? Entonces hoy lo vamos a dejar entre que estos señores plantearon una teoría para tratar de definir mejor a los ácidos y las bases, no simplemente como sustancias que son capaces de, en presencia de agua,
darme iones hidróneos o, en el caso de las bases, iones oxidrilos, porque existen sustancias que juntas pueden comportarse como ácidos y como bases. Ese sería el resumen de su teoría. Pero en el caso de los ácidos, entonces, o en el caso general de la teoría, ellos la resumieron de esta forma, que los ácidos van a ser sustancias capaces de donar un protón y las bases van a ser sustancias capaces de aceptar ese protón que donan en esa reacción. O sea, es como existe siempre la necesidad, ¿verdad? De, para yo estar completo, eso lo aprendimos el año pasado, para yo estar completo en mi último nivel energético, para ser más estable en mi último nivel energético, a veces yo tengo un electrón, a veces yo tengo 2 electrones, entonces yo necesito que alguien pues lo reciba para yo quedarme completo, y entonces él se complete. Pero en este caso no se están hablando de electrones como tal. En este caso se están hablando de protones de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ellos decían, un ácido es capaz de donar un protón H+, y una base es capaz de donar de aceptar un protón H+. Como la disociación que estamos viendo es en presencia de agua, entonces nosotros vamos a entender que los iones libres de H+ no van a existir en el agua, sino que el ion hidróneo es tan fuerte que se une a la molécula de agua y forman un ion nuevo llamado el ion H3 o más ion hidrógeno. O sea, este ion de hidrógeno, ¿verdad?, es tan fuerte que se va a unir a la molécula de agua para formar el ion H3 o más, que es el ion de hidrógeno. Quiere decir entonces que ellos rompían un poco lo que decía Arrhenius en cuanto a que se iba a producir el ion H+, y iba a quedar suelto allí. Él decía, sí, se desprende, pero no se desprende y queda suelto, sino que se desprende, queda unido al agua, formando H3O, y lo demás se disocia. Eso era lo que planteaba. Entonces, más o menos, para que vean lo que ellos decían, aquí yo tengo la molécula de agua, el ion que se va a desprender del, evidentemente aquí en este caso el ácido que va a estar, el agua lo va a tomar y entonces me va a formar esta estructura de 3 hidrógenos y de un oxígeno, y esto me va a quedar con una carga positiva. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos de esto. Me dice que una solución de ácido clorhídrico se forma cuando se transfieren el hidrógeno para formar el ion de cloro en el agua. Entonces vamos a ver la reacción. Aquí tengo el ácido clorhídrico, estoy trabajando con la teoría de Bronsted-Lewis, ¿ok? Presencia de agua. Ellos decían que alguien tiene que donar y alguien tiene que aceptar. En este caso, el ácido se va a convertir en el agente que dona ese hidrógeno y el agua se va a convertir en ese agente que acepta. En este caso, el ácido va a ser HCl porque es el donador y la base va a ser el agua porque es el que está recibiendo el hidrógeno del ácido. Entonces allí, en este ejemplo, nosotros podemos ver de los que ellos hablaban del comportamiento de la sustancia sin tener OH como una base. Entonces, en teoría, nosotros íbamos a tener mi H3 o más, que fue el hidrógeno que aceptó el agua, lo pone en su molécula y como este señor, que era el ácido clorhídrico, perdió un hidrógeno, entonces él va a tener una carga disponible, ¿verdad? Allí. Que si yo tuviera que revertir el proceso, ya yo sé que esto vino del ácido clorhídrico. Lo primero que tenemos que estar claritos es lo que planteaban estos científicos en cuanto a los ácidos y las bases.
voy a ir para atrás porque eso es lo que, o sea, no importa el ácido que esté aquí, ¿de acuerdo? No importa el ácido, puede ser ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido carbónico, el que sea, puede ser cualquier ácido. Y eso, y ahora van a ver los ejemplos cuando es hidrácido y cuando es ácido. Ellos lo que planteaban era que un ácido iba a ser aquella sustancia capaz de donar un protón. Y una base iba a ser una sustancia capaz de aceptar ese protón donado. Eso era lo que ellos planteaban. Aquí ellos no se iban a detener en lo que decía Arrhenius, que el H+ quedaba disuelto y entonces era lo que se podía identificar, bla, 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 bla. No. Ellos decían, no, sí, efectivamente, sale un hidrógeno, pero el hidrógeno no queda suelto, sino que el hidrógeno se une a la molécula de agua. Se une a la molécula de agua. O sea, se separa del ácido que está reaccionando con agua, que se está disociando con agua, se separa y se une con el agua. Y entonces me va a formar una molécula nueva que va a ser H3O, carga positiva. Y todo lo demás que reste del ácido. Eso es lo que ellos plantean. Y además decían que entonces la sustancia que es capaz de donar ese hidrógeno va a ser la parte ácida. Y la sustancia que es capaz de aceptar ese hidrógeno es la base. Por eso era que ellos ampliaron el concepto de base, porque no se limitaba a lo que se limitó a Arrhenius, que era lo del OH. Entonces en este ejemplo me están disociando el ácido clorhídrico en presencia de agua, porque esto no puede pasar si no está en la presencia de agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El ácido dona el hidrógeno. ¿Y quién lo recibe? El agua lo recibe. Al hacer esto el agua, él se convierte en la base, porque está aceptando el hidrógeno que donó el ácido clorhídrico. Cuando lo aceptó, entonces él se convirtió en un nuevo ion, que es H3O+, llamado ion hidróneo, y luego, como ya este señor perdió el hidrógeno, entonces me va a quedar un ion no metálico, que en este caso es el ion de cloruro. ¿Ok? Si yo tuviera que ver el balanceo de esta ecuación, entonces yo digo 2 hidrógenos que están aquí más un hidrógeno que está aquí son los 3 hidrógenos que tiene el ion hidróneo. Un cloro que está aquí, un cloro que está aquí y un oxígeno que está aquí, un oxígeno que está aquí. O sea que así la reacción está balanceada. Dígame, señor Elías. La teoría de Bronsted, ¿para qué aplica en sí? ¿Aplica para los hidrácidos? Para todo. También para los oxiácidos, sí. Las bases también. Sí. Y hidróxidos. Sí, aplica para... Y la de Arrhenius también solo aplica para qué parte. Para todos. Que es lo único que están haciendo estos dos señores, ampliando el concepto de ácido y base. Porque nosotros nos limitábamos hasta la última clase a que un ácido iba a tener hidrógeno adelante, a que una base iba a tener OH al final. Nos estábamos simplemente limitando a la parte de formulación, de cómo nosotros veíamos el producto final. Pero en este caso, ellos nos están ampliando el concepto, diciéndonos, epa, existen sustancias que no necesariamente tengan OH y se comportan como base. ¿Y por qué se comportan como base? Porque son capaces de aceptar el hidrógeno que pueda perder un ácido, una sustancia ácida. Y eso lo hicieron porque los ácidos no se limitan simplemente a los ácidos formados por los no metales, bien sea los halógenos anfígenos para el caso de los hidrácidos o bien sea para los ácidos oxácidos, sino que también hay ácidos, vamos a decir, orgánicos, que tienen otras cosas. Entonces no podíamos limitar solo a la parte inorgánica, entonces ellos trataron fue de ampliarlo para todos los casos en donde no podíamos ver ese radical OH. Entonces Arrhenius, me voy un poquito para atrás, Arrhenius, Elías, mira, ahí tenemos el ejemplo. Arrhenius tomaba tanto ácidos hidráceos como ácidos oxácidos. Lo único que pasaba con Arrhenius, estoy hablando de 1887, es que él no había previsto el hecho
de que ese ion hidróneo que se podía desprender de ese ácido no iba a quedar suelto, así por así, en el agua. No se iba a desprender y se iba a quedar ahí ya, no. Él no había visto que ese hidrógeno se iba a unir al agua. Y por eso era que lo identificábamos cuando le poníamos el papel indicador o cuando le poníamos el pHímetro. Estoy hablando de 1887. En el siglo XX, 1923, pasaron unos cuantos años, cuando estos señores dijeron, pues no nos podemos limitar a esto, vamos a ampliar. Eso es como que agarráramos, muchachos, y las primeras tablas periódicas. Las primeras tablas periódicas evidentemente no iban a contener los elementos que de repente se han descubierto en los últimos 20, 30 años. No lo podían tener porque no estaban descubiertos. Pero no quiere decir que las clasificaciones anteriores las íbamos a echar por la borda. No, sino que vamos a ir anexando lo que vaya apareciendo a la teoría. O sea que entre las dos teorías, la de Bronsted y Lori es la más eficaz. No, las dos funcionan perfecto. Lo único es que la de Bronsted-Lori está más ampliada, porque me puede incluir muchas más cosas. Pero las dos están perfectas en el hecho de que si tú ves Arrhenius, el ion hidróneo, el ion de hidrógeno, sí se separa. Lo único es que aquí estos señores lo que están diciendo es que el agua lo acepta. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde tenemos que hacer la separación y a lo mejor es su preocupación. Que cuando yo les diga disocien, yo les tengo que decir por qué teoría. ¿Sí? Ah, claro. Ese sería el punto. Entonces pero, usted... En resumen, Arrhenius es dejar el hidrógeno solo. Correcto. Y dejar el ion del metal o el metal que no tiene sí. pegado. Y en Bronsted era dejar como la molécula del agua, pero H3O. Correcto. Sí, y el radical también va a cambiar, ya lo vamos a ver. No he llegado hasta allá porque quiero que comprendan esto. Pero decir, no, mátame. O sea, es como que mucho. Ya con el ion poliatómico va a pasar otra cosa. Ya lo vamos a ver. Si estamos claritos hasta aquí, yo avanzo. Todo se mantiene hasta ahora. Lo único es que vamos a pensar en cuál es la teoría. Si yo les digo Arrhenius, bueno, Arrhenius lo digo así, y lo hago por Arrhenius. Si yo digo Bronsted-Luri, entonces él lo hizo así y lo hago por como lo hizo él. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces esto aquí porque son hidrácidos. Vamos a ver qué pasa cuando son oxiácidos. Creo que en este caso traje otro hidrácido, pero yo le traje también oxiácidos. Así que vamos a ver acá para terminar de verlo. Tengo aquí entonces el ácido. Ellos me dijeron, el ácido dona. Ok, el ácido dona. Aquí está cuando donó, ahí está la carga disponible, ahí está sin el hidrógeno que donó. El agua acepta. Bueno, perfecto, el agua acepta, ahí está aceptado el agua. ¿Ok? Si balanceo, 2 más 1, 3, 1, 1, 1 y 1. Murió la flor. Ahí está la disociación de ácido por Bronsted-Luri. Uno dona, el otro acepta. Si yo tuviera que identificar la parte ácida, evidentemente el ácido, porque fue el que donó, y la parte básica, el agua, porque fue el que aceptó. Me voy con otro. ¿Quién me ayuda? Sería H3O más BR negativo arriba. Negativo. Y ya está, ¿verdad? No pasó nada. Está clarita la teoría entonces. Me voy entonces con los ácidos oxácidos. Tengo mi ácido con presencia de oxígeno, le agrego agua para que eso se pueda disociar, me va a dar, como dice la teoría, efectivamente recibió el agua, su hidrógeno, ahí está, y luego el radical, como la teoría dice que es un hidrógeno, entonces no se le pueden ir los dos hidrógenos de aquí, se le puede ir un solo hidrógeno. Y estos radicales simplemente lo que van a tener es el hidrógeno aquí, porque fue por la teoría de Bronsted-Luri, y en algunos casos forman compuestos orgánicos que se le llaman ácido de tal cosa. Por ejemplo, sulfato ácido de no sé qué cosa, carbonato ácido de no sé qué cosa. Solamente para nombrarlos, esta H representa ácido, porque vino de la disociación por Bronsted-Luri de un ácido oxácido. ¿Vieron que entonces aquí sí hay un cambio? Entonces si tenemos en dos de hidrógeno, solo pasamos uno. Sí. Se queda
Bueno, que aquí no se llama. Sí, o sea, tenía 2 hidrógenos aquí, pero la teoría me dice que pierde uno y lo recibe el agua. Aquí Solo está. pierde uno, o sea, si tenemos 2 o 3, solo podemos pasar uno. Correcto. Con bronce. Correcto. No importa, o sea, si tiene la H sola, se quedó Claro, sin nada. se Si tiene H2, se quedó con 1. Si tiene H3, se quedó con 2. Correcto. Y al ion siempre se le va a poner en menos. Sí, porque perdió un hidrógeno. Eso es lo único. Si yo te diera este radical, ya tú sabes que cuántos hidrógenos le falta. 1. 1. Entonces, para completar el que ya tiene, yo le tendría que poner un 2 aquí. Y eso me daría el ácido original. ¿Lo ves? Si tuviese, por ejemplo, H2 y tuviera un 1 aquí, yo lo tendría que bajar y al sumarle ese me va a quedar H3. Yo creo que les traje uno así para que lo vieran. Entonces nada más aquí para balancear, 2 hidrógenos son 4 en los reactantes, 3 más 1, 4, 3 y 4 oxígenos, 3 y 4 oxígenos en los productos, un carbono y un carbono. Ley de conservación de la masa. La materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. No me debe faltar, no me debe sobrar. Aquí está uno, mira, diferente. Presencia de agua, radical H3+, y al final, como perdió 1, deben aparecer 2 aquí, 1 disponible, o sea que si yo bajo este para acá, me va a quedar el compuesto original. Balanceamos, 2 y 3 hidrógenos son 5, 3 y 2 son 5, 4 oxígenos y 1 son 5, 4 oxígenos y 1 son 5, un fósforo. Casi que siempre van a estar balanceados. Sí, casi que siempre van a estar balanceados. Estamos jugando con los hidrógenos. O sea, Sí, correcto. A menos que estemos trabajando con arrenios, que ahí sí hay que ajustar. Vieron que ahorita cuando hicimos arrenios, nos faltaba un 2 y ahí ajustamos, ¿sí? Teacher, siempre va a ser H3 o más. Siempre. Eso no va a cambiar, porque lo dice la teoría. ¿Sí? Teacher, ¿y no se puede disociar con otro elemento? Cuando me dices que debe estar en presencia de agua o que yo puedo usar otra cosa en vez de agua. O otro elemento que no sea agua. Sí, pero eso no lo vamos a ver todavía. Eso lo vemos cuando estemos en 12. ¿Qué pasó? Okay. Sí pasa. Sí pasa. ¿Y por qué? Porque recordemos que no todas las sustancias disuelven en agua, ¿verdad? Hay sustancias, por ejemplo el aceite, que el aceite y el agua no se llevan. Entonces, como ellos tienen otra forma de disolverse, entonces se pueden usar otros compuestos. Pero nosotros vamos gateando, caminando y después corremos. En este punto solamente vamos a trabajar con agua. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, lo dejamos hasta aquí. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden consultas a teacheremelisa@gmail.com. Espero que esto haya sido de su provecho. Nos vemos en una próxima oportunidad y que tengan excelente día.